Vamos saludando a los integrantes de la mesa de este jueves. Antonio Mercader, buen día. Buenos días, emocionado con el retorno del amigo Sartú. Bueno, anuncio. Una vez más te quito la sorpresa y hago el anuncio. Mercader se dedica a quemar primicias. Fernando Butazón. Buen día. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Y ahora yo quería explicarle a los oyentes qué había sido esa ovación que salió de fondo cuando yo empecé a dar los datos del tiempo, porque escucharon una cosa de fue el ingreso de Onir Sartú al estudio. El retorno a esa tertulia que integró recibido una salva de aplausos, de emociones. Muchas gracias. Un lazo casi de sangre con Ramela claro. Pero Carlos tiene muchos tantos hermanos que no los puede contar. Sí, alguna vez le ha aplicado el mismo. No todos son del alma. Bueno, ¿cómo te imaginas, cómo te ves a ti mismo jugando el papel de Esteban Valentín? ¿Yo? Sí. No. Es el que falta hoy. No. Él tiene su estilo, yo el mío. Bueno. Pero, ¿vas a hacer lo posible? No. No. Claramente no. Vamos al primero de nuestros temas. La jueza Julia Estarico y la fiscal Estela Lorente viajarán en los próximos días a la ciudad de Rivera para interrogar a Mario Piris Budes, otro de los ex dirigentes tupamaros acusados por sus ex compañeros de traidor de haber colaborado con las fuerzas militares a los efectos de los arrestos de integrantes de la guerrilla. Ese interrogatorio se llevará a cabo como parte de la misma causa por la que el lunes se decretó el procesamiento con prisión de Héctor Amodio Pérez. Por otro lado, se está por definir en estas horas si Amodio Pérez sigue con su prisión en carácter domiciliaria. Eso está siendo definido por el médico forense que lo ha examinado. ¿Quién empieza con este tema? Había varios de ustedes que querían referirse a la noticia, a una noticia fuerte que tuvo esta semana. Sí, yo ya en su momento, cuando se empezó a hablar del tema Amodio, y aun cuando muchos decían que no era políticamente correcto referirse de esa manera, señalaba que no entendía cómo iba a ser la actuación judicial y cómo podía ser eventualmente el procesamiento que ya se anunciaba de Amodio Pérez. Incluso cuando comentamos acá la vista fiscal en su momento, dije que prefería no ser muy profundo hasta que no se conociera esa vista fiscal. Hoy que se conocen el fallo de la jueza y la vista fiscal y demás, sigo sosteniendo que para mí, desde el punto de vista jurídico, no hay delito ninguno y que el procesamiento de Amodio Pérez no es correcto. No estoy haciendo una valoración ética, ni una valoración de cuál fue el rol que cumplió Amodio o no cumplió, ni si fue traidor, como fue traidor eventualmente, y fueron otros tantos más que andan por la calle caminando hace muchos años sin ningún problema. Lo que digo que desde el punto de vista jurídico, quien delate o confiese o ponga en manifiesto la presencia de cómplices o compañeros que están en las mismas actuaciones de delito, no es punible en nuestro derecho, y que además el fundamento básico de la fiscal y la jueza de que fueron detenciones irregulares o ilícitas es algo que no se puede sostener así a priori, porque en ese momento Uruguay estaba en democracia, pero además nuestro Parlamento había votado la instauración del estado de guerra interno, por lo cual las Fuerzas Armadas tenían una jurisdicción sobre determinados temas y una capacidad de actuación. Pero además, la persona que está detenida no se puede poner en ese momento a juzgar si los que los están deteniendo van a después actuar con lealtad o con corrección o en mala forma con los detenidos. Ese es un juicio a posteriori que no forma parte de su responsabilidad en el momento que hace esa situación. Por lo que a mí me llama mucho la atención y me preocupa este fallo, que realmente desde el punto de vista jurídico lo considero muy equivocado, porque el fallo se da no solamente por la eventual actuación, con todo el respeto lo digo, equivocada de una jueza, sino porque también existe una fiscal que acusa en el mismo sentido. O sea que hay dos integrantes, en definitiva, fiscal y juez, que insisten en una línea que, la verdad, no parece tener mucho sentido, pero que por coherencia deberá significar ahora que vayan presos posiblemente muchos otros tupamaros, incluso algunos que ocupan altas jerarquías en el Estado uruguayo. ¿Onir? Sí, yo coincido en que no estoy de acuerdo
o que me parece ilegítimo el procesamiento de Amodio Pérez, pero por razones muy distintas a las que plantea Carlos. Yo parto de la premisa de que en esos años, 72, 73, 71, la tortura ya era una práctica sistemática. Todos los testimonios, tanto de los presos como de los carceleros, en este expediente y en cualquier otro, reconocen que la tortura se practicaba, que hubo muertes, que hubo situaciones absolutamente inadmisibles, violencia sexual, todo tipo de atropellos. Entonces, decir que denunciar a alguien para que cayera en esa máquina es cumplir la ley, a mí no me parece admisible. Sí creo que acá, porque yo abordo esto desde la mirada de que este hombre estaba preso. Y una persona que está presa en un régimen donde la tortura es la regla y la muerte una posibilidad, no se le puede exigir parámetros de cumplimiento como quien actúa libremente. No está libre, no es libre, no tiene. Es decir, la alternativa a colaborar habría sido la tortura para él, para su mujer. Me dirán, ¿tenía la obligación moral de resistirla? Probablemente. Yo creo que y además me dirán, ¿se pasó de rosca y terminó siendo un traidor con todas las letras? Seguramente. Lo que digo es que desde el punto de vista penal, cuando una persona no tiene el libre ejercicio de su voluntad, cuando está constreñido por la violencia, no se lo puede considerar responsable de sus actos. Esa es mi impresión. El tema es muy desagradable, digo, no es un tema que le levante el ánimo a nadie, y creo que además hay quienes dicen, bueno, esta es una venganza organizada por el gobierno, por los antiguos tupamaros que ahora están en el poder, y que yo no sé hasta qué punto, yo creo que este es un tema que le hace sobre todo mucho daño a los tupamaros. Yo creo que acá hay que recordemos aquellos actos, ya somos una minoría en el país o que los hayamos vivido. La mayoría no los vivió, no los conoce, y esto ha permitido que muchos jóvenes, por ejemplo, a mí me han preguntado, y sé que está en que tú dices, ¿cómo? Y Amodio se fue porque estaba condenado a muerte. ¿Y quién lo condenó a muerte? Ahí sus ex compañeros. ¿Cómo? ¿Y por qué condenaba a muerte? ¿Cómo? ¿Y mataban? Sí, mataban. Sí. ¿Y mataron a alguien más? Sí, por supuesto, mataron a alguien más. Y el episodio, y Marenales, que fue y lo acusó, y andaba por la calle con una granada para tirársela a Amodio. ¿Pero esto ocurría en el Uruguay? Entonces, la gente empieza a revolver eso. ¿Y qué hacía Mujica? ¿Y qué hacía Fernández Huidobro en esos días? No sé si andaba con una granada para tirársela a Amodio. Andaba con una granada para defenderse de un eventual arresto, etcétera. Él cuenta que intentó usarla y no le funcionó. Pero al ciudadano de hoy, al muchacho, al nuevo uruguayo, no imagina a un señor caminando por ahí con una granada en el bolsillo como instrumento de defensa personal. Porque todavía se decía, llevaba una cortapluma. No, una granada. Y lo pongo como ejemplo. No es por centrarme en Marenales, pero es muy sórdido, creo que no le hace bien a nadie, no hace bien revolver tampoco demasiado estas cosas. Creo además que está dejando a gente, hay mucha gente, cuando se empieza con Amodio, ¿hasta dónde va esto? ¿A dónde se termina? Yo comparto lo que decía Ovenir, un hombre que está preso, ¿lo vas a acusar de qué? ¿Quién resiste a la tortura? ¿Quién es el que puede decir yo resisto a la tortura? Ahí me sientan en una silla y me arriman, nada más que me arriman un fósforo cerca de la cara, y que creo que cualquiera se rinde a eso. Entonces, empezar a juzgar a la gente por si delató o no delató. Todos delataron, o prácticamente todos delataron. ¿Cómo no iban a delatar? ¿Qué se iban a hacer matar o se iban a hacer, a amputar un miembro? No. Entonces empezar a juzgar todo eso es un capítulo muy negro en la historia. Y repito, quienes ven en esto una venganza de los tupamaros, diría, cuidado. Si alguien lo vio o lo intentó como una venganza, puede ser un boomerang, porque creo que es al revés. Creo que permite mostrar al descubierto todo ese mundo sombrío, triste, trágico, equivocado, utópico que manejaron los tupamaros en el momento, ¿no? De todos modos, por lo que se informa, tanto la fiscal como la jueza van en esa línea, ahora van a seguir en esa línea, ¿no? Sí, por eso la pregunta es ¿hasta dónde? ¿A dónde van a terminar? ¿Y cuántas memorias? A mí, por ejemplo, el caso de Wassian Alanís, que ahora, después de que murió trágicamente, murió preso, lo conocía porque estaba en la puerta de la universidad, la Fundación de Cultura Universitaria, yo lo conocía personalmente, no sospechaba que era un integrante importante del movimiento Tupamaro. Ahora se le adjudicó post-mortem el haber entregado a la cárcel del pueblo. Déjenlo tranquilo, que vamos a revisar el pasado uno por uno y a declarar que no solo Amodio era un traidor, no solo Píriz Budes era un traidor, no solo Wassian era un traidor. ¿Qué sentido tiene eso? Fernando. Sí, yo creo que esta
este pronunciamiento de la justicia lo que vuelve a poner en entredicho es, bueno, cómo se valora, cómo se, digamos, se sopesan los elementos de esas historias de un pasado que yo discrepo con Antonio, es un pasado doloroso, triste, pero yo creo que es un pasado que debe ser convenientemente estudiado, sobre todo para no repetirlo, porque creo que ese pasado deja muchas enseñanzas para todos. Una de ellas es justamente la que se deriva de la votación del estado de guerra interno y la participación de las Fuerzas Armadas. Pero en el caso de Amodio y de la jueza, yo creo que en este caso hay un montón de voces que plantean, está bien procesado, está pagando por crímenes que cometió al amparo del régimen instalado de hecho en el Uruguay en aquel momento, y están las voces que dicen, no, vamos a dejarlo, ¿cómo van a procesar un tipo que estaba preso, que estaba sometido a las presiones, a la amenaza de las torturas o de la muerte, etcétera? Es decir, yo creo que este caso en particular vuelve a mostrar cómo la justicia debe encarar toda una revisión, digamos, del pasado a partir de hechos concretos, que son denuncias. Es decir, el procesamiento de Amodio no nace con su venida a Montevideo a presentar el libro editado por Ediciones de la Plaza. El procesamiento de Amodio nace a partir de una denuncia del año 2011, cuando, creo yo, nadie sabía dónde estaba exactamente. Entonces, la jueza y la fiscal van en determinada dirección, también han dicho que van a ir a entrevistar a Piris Búdez. No entiendo por qué no lo hicieron antes, porque si la denuncia, él estaba incluido en la denuncia desde el año 2011 y estaba viviendo en la ciudad de Rivera, no entiendo demasiado por qué se activa la causa a partir del regreso de Amodio. Pero digo, lo otro que llama la atención es la celeridad con la que hay un auto de procesamiento, ¿no? Claro. En apenas un mes, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que esto es lo que, una de las cosas que señalo y que me parece que es importante señalar, es cómo la justicia se enfrenta a un caso puntual en el cual vuelven a plantearse elementos que refieren a un periodo de la historia que ya ha sido en múltiples ocasiones sometido a la justicia en casos puntuales y que han tenido en múltiples ocasiones opiniones divergentes. En unos casos los jueces asumieron una postura, en otros, en unos casos se llegó a la casación, en otros no. Entonces, me parece que es un tema para reflexionar, ¿por qué la justicia actúa de manera tan dispar en casos que son prácticamente similares, con un mismo código, indudablemente? Y bueno, yo pregunto, ¿no será porque la versión de ese pasado tan doloroso difiere de acuerdo a quién es el que lo plantea en el expediente? Tengo a Antonio muy preocupado por el reloj, ¿eh? Yo Desde la primera intervención de Carlos pidió, midan los tiempos. Estoy midiendo los tiempos. Yo comparto lo que decía Ovenir y Mercader sobre que a una persona presa, sometida a esas condiciones, con la tortura latente a su alrededor, sobre sí y sobre su compañera que también estaba detenido, obviamente no se le puede atribuir ningún tipo de responsabilidad por sus actos. Hay un hecho de fuerza especial que se le impone y que lo condiciona en su actuación. Pero eso supone entrar en un camino de valoración probatoria, porque ya están los que dicen todos los días que a Amodio nadie lo tocó, que Amodio empezó a cantar antes de entrar a la cárcel. Y entonces, para no entrar en ese terreno probatorio, yo me quedo en la tipificación del delito. Y digo, no puede haber delito de complicidad o participación en la privación de libertad. Coautoría. Cuando la persona está detenida y lo que hace es delatar a un compañero suyo que estaba en su misma actitud delictiva. Acá tenemos que tener claro que eran todos potencialmente delincuentes y las denuncias que se hacían al respecto, más allá que puede haber caído gente inocente como ocurre todos los días, se daban en el marco de un Estado democrático con las Fuerzas Armadas que estaban cumpliendo un rol, más allá que después lo desnaturalizaron totalmente, encomendados por el Parlamento Nacional. Esa es la realidad de las cosas. Pongamos el ejemplo actual. Detienen mañana a un menor por una rapiña en un almacén de, Paso Molino. La policía le pide o le exige o lo interroga con la dureza que tiene los interrogatorios y le pide que dé el nombre de su cómplice, que era el que estaba al lado de él y disparó la pistola y mató al comerciante. Ese menor, si da el nombre
de su cómplice. ¿Va preso también? O sea, tenemos que ver la barbaridad que supone jurídicamente. Y ese menor va a entrar, quizás si es detenido y si mató a alguien, en un sistema carcelario inhumano, todos lo sabemos. Y va a pasar o por cárcel de menores o mayores, que son hoy un antro de violación de todos los derechos humanos, más allá que están muy lejos de ser lo que pasaba con los militares. O sea, el mamarracho jurídico de esta interpretación hace que pongamos en tela de juicio todo lo que es el funcionamiento normal del interrogatorio policial y judicial en todas partes del mundo. ¿Y qué pasa con las mismas acciones desarrolladas por Amodio Pérez cuando ya había transcurrido el golpe de Estado? Porque Amodio colaboró antes y después del golpe. Creo que después no, creo que él se fue justamente ahí antes. No, se fue varios meses después. Se fue varios meses después, 73, pero el golpe noviembre, ¿no? Fue el 73. En junio, pero se fue a fin de año, ¿no? Bueno, no sé, ahí habría que ver una diferenciación fáctica que el fallo ni intenta ni hace. Eso es de alguna manera lo determinante a ese respecto. Yo hablaba, creo que Fernando hablaba o Carlos hablaban de justicia dispar, la disparidad de la justicia en juzgar unas situaciones y otras. Yo cuando veo jueces y fiscales tan atentos a estos hechos ocurridos hace 40 y tantos años, 50 años, les diría, miren hechos más cercanos. Si nos vamos a preocupar de los tupamaros, miremos hechos más cercanos. En el debate, en las presentaciones televisivas que ha tenido Amodio, ha dicho algo que nadie ha desmentido y que todos sabemos que tiene un fundamento de razón. Y es que recuperada la democracia a partir de 1985 y amnistiados los tupamaros, siguieron haciendo, como decían ellos, finanzas a la antigua, hicieron asaltos. Hay un famoso asalto muy conocido, se sabe quiénes participaron, a la distribuidora de diarios más importante del Uruguay. Es decir, un asalto millonario. Ese se sabe que lo hicieron ellos. Se sabe que los tupamaros hicieron otros asaltos, hubo rapiñas, hubo atracos a mano armada, hubo un asesinato denunciado de un ex dirigente sindical y ex miembro del movimiento tupamaro. Todo eso está ahí, se ha dicho, se comenta, hay nombres de quienes participaron y ojo, no estoy hablando de hace 40 años, estoy hablando del 85 para acá, tema que llega hasta el 94, porque más allá de la dureza de la represión policial, en el caso del filtro, está clarísimo por testimonios de los participantes de que tupamaros y etarras se armaron y trataron de armar una sonada armada, para liberar a 3 personas o para impedir que 3 personas fueran llevadas a España. Es decir, todo ese submundo que se vivió ocurrió con la democracia restaurada. Ningún juez, no hay un solo juez, un solo fiscal que tanta sensibilidad demuestran por hechos de hace 50 años, como decía Fernando, recuperar la memoria para que estas cosas no sucedan. A nadie le preocupa que hace 20 años en este país los tupamaros tuvieran un doble juego y se presentaran al Parlamento a cargos electivos, es decir, aceptaran el juego democrático y al mismo tiempo, por otro lado, andaban robando, rapiñando, asaltando, entrando en relaciones con guerrillas extranjeras, trayendo armas y preparándose, porque como dice uno de ellos, bastante encumbrado hoy en el gobierno, decía, el horizonte insurreccional todavía no se ha ido, tenemos ahí la insurrección todavía está ahí, el levantamiento armado todavía lo tenemos ahí. Esta era una discusión de hace sobre 15 este planteo, 20. Antonio, ¿qué dicen? ¿Venir, Fernando? No, yo creo que un poco, bueno, no sé, es algo que... No, yo creo que hay una cosa que te presente, creo que la venida de Amodio en realidad fue la palabra reivindicación sería muy fuerte, pero es la reincorporación de Amodio como una voz válida. Creo que meterlo preso legitima aún más esa voz, y quebró un poco el relato histórico, ese relato un poco a la Walt Disney en blanco y negro, ¿no? Sobre el pasado reciente. Lo quebró porque hizo asomar cosas desde las negociaciones, desde la serie de ambigüedades y de cosas, idas y venidas políticas que hubo entre miembros del MLN y las Fuerzas Armadas, en que no hay santos ni demonios, y de alguna forma intentar decir, el que caiga preso, el que esté preso, lo incorpora definitivamente como un discurso, porque nos obliga a todos a considerar lo que dijo. Si lo hubieran dejado irse para España, ya tal vez estaríamos todos olvidados de lo que había venido a decir Amodio, pero esto instaló el tema y no hay con qué darle. Creo que si alguna presión se hizo en ese sentido, coincido con Antonio, cometió un error el que haya presionado para acallar a Amodio. La otra cosa que me preocupa es que sí, esto es un problema, pero no es el único. Es decir,
me da la sensación de que lo que está pasando con la justicia es una especie de la adopción de criterios ideológicos para enjuiciar. Voy a poner un caso. Hace poco tiempo se descubrió que una mujer había matado de una puñalada, murió en una pelea con ella, su marido, hace 14 años. Hace como 15 años, sí. Lo enterró en el fondo de la casa. Durante 15 años le dijo a toda la familia que el hombre se había ido y que estaba vivo en Italia. Y después un día saltó. Esa persona se presentó al juzgado, dijo que su marido era violento y se fue para la casa. Las actuaciones siguen, ¿no? Pero no fue procesada. Pero convengamos que es un procedimiento absolutamente irregular cuando se descubre una muerte que estuvo escondida. ¿Qué significa esto? Bueno, es que ¿por qué Amodio va preso? ¿Por qué esta señora vuelve para su casa? ¿Por qué de repente un automovilista vinculado a una conocida figura deportiva recibe una detención muy leve en comparación a las que han tenido otras personas en las mismas circunstancias? Bueno, me parece que hay un factor, yo no digo necesariamente que sean presiones, creo que sí hay un factor de que la justicia está siendo demasiado sensible a los climas sociales. Entonces, una mujer no puede ir presa aunque mate al individuo porque, por definición, la violencia doméstica la ejercen los hombres. Amodio Pérez va preso porque es el anticristo por excelencia, entonces de alguna manera hay que descargar en él esa culpa. Muy bueno lo de anticristo. Muy bueno lo de anticristo. No se puede así. Fernando. Yo creo que hay un par de elementos que quiero subrayar. Primero que, Amodio no fue el que volvió de España para replantear un tema. Es el tema de los tupamaros, de las traiciones, de las delaciones, de los asesinatos. Todos esos temas estuvieron durante todos estos años reiteradamente expuestos a través de libros, a través de artículos, a través de entrevistas. Claro, son libros académicos o son tal vez entrevistas que circulan en algunos semanarios de poca lectura, pero ha sido un tema que ha estado sobre la mesa, pero los más recientes reiteradísimamente. Estos de los que yo hablé, los ocurridos del 85 para acá, es decir, con los tupamaros amnistiados, ahí está. De esos no se ha hablado. Pero ese tema está instalado. Yo estoy hablando de la otra parte, digamos, de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Antes de que tú saltaras en el tiempo velozmente. Lo que digo es un salto adelante. Lo que digo es, ojo con convertir esto en una especie de farandulización histórica. Es decir, los libros que relatan detalladamente episodios muy tristes, muy dolorosos y muy violentos de la historia del MLN, como por ejemplo el asesinato de Dan Mitrione, o como por ejemplo el libro de Martínez Moreno, que es casi imposible encontrar en librerías. O por ejemplo la historia, por ejemplo, de toda la situación militar en el Uruguay previo al año 71, está todo ampliamente documentado, escrito y publicado. Entonces, lo que yo creo que también hay es una especie de atracción por los focos y las cámaras de televisión. Como viene Amodio, sale en la tele, le hacen entrevistas y se convierte en una especie de estrella mediática en el momento, eso también influye en la opinión de la gente y tal vez, de alguna manera, en la sensibilidad que planteaba OENIR de la justicia. Porque, ojo, en otros casos mucho más, yo diría que fuertes, la justicia no se dejó influenciar. Por ejemplo, en el traslado de la jueza Mariana Mota, que hubo manifestaciones, procesamientos, no era la justicia, era la Suprema Corte. Bueno, cuando hablas de la jueza que procesó a Amodio, hablas de la justicia. Ella es la representante de la justicia. En el caso de Amodio, y creo que eso es significativo, la justicia es ella. Y en el caso del traslado de Mariana Mota, la justicia es la Suprema Corte. Es una decisión administrativa. Claro, es una función administrativa, no está bien, jurisdiccional.
Yo para cerrar un poco este bloque y coincidiendo con mucha nostalgia. ¿Por qué lo va a cerrar? Él lo cierra. No, yo lo cierro. Yo lo cierro. Termina con el tema. En casa a revelar incógnitas y él a cerrar el bloque. Lo cerró, chao. Coincidiendo con mucha nostalgia con mi hermano Sartú, creo que está muy bien eso de decir por qué la justicia está cayendo en estas cosas. Y yo no creo que sea una actitud deliberada o la respuesta a una presión explícita. Yo creo que hay sí cierta actuación ideológica o cierto tipo de sentido social en determinados magistrados que creen que están haciendo justicia con mayúscula en determinadas situaciones y están pasando un poco por arriba de la objetividad que tiene que tener el derecho cuando se pronuncia. O sea, yo creo que ahí está la causa. Yo creo que estos fallos, los que nombró Enir y alguno más, hay que mirarlos desde ese punto de vista. La justicia, y digo la justicia en función jurisdiccional, Fernando, y lo digo en los niveles de primera instancia, desde donde más se nota, tiene o está teniendo una actitud de reivindicación, de contenido ideológico, de aspecto social, donde lo bueno y lo malo lo catalogan por otros aspectos que no son necesariamente los que surgen de la norma legal. Y por eso yo creo, estoy convencido, que este fallo va a ser revisado en el tribunal o en la corte donde corresponda en su momento, porque jurídicamente acá no se puede ver un delito. Acá se encontraron un fiscal y una juez que por una cuestión ideológica o de simpatía o de propensión a considerar que este hombre es un diablo y que demás y demás, sacan un fallo que objetivamente no es correcto ni reconfortante para el sistema judicial. Ya último, se nos terminó el tiempo. Sí, además, ya lo cerró Carlos. Claro, por eso él cierra y yo reabro. No, me da la impresión además de que se sigue. Acá hay una cosa clarísima. Todos los militares que estaban en actividad y operativos en esos lugares de detención deberían estar presos directamente por tortura. Es decir, si Amodio está preso porque estuvo ahí y colaboró, todos los que prestaron funciones en ese lugar deberían ser procesados por el solo hecho de estar revistando en el lugar donde. Esa es otra de las complicaciones que implica el criterio una que se resolución siguió. como esta. Ese no fue el criterio que se siguió. Claro. Por supuesto, cada vez que tratamos un tema como el de Amodio Pérez, entre las oyentes hay dos reacciones, ¿no? La de los hartos, absolutamente discrepantes con el hecho de que el tema se vuelva a tratar, ya está, y la de los que se apasionan. Y entre estos últimos tenemos una cantidad de mensajes que, como ustedes también estaban muy apasionados, no hubo forma de incluir. Vamos a recopilarlos, los publicamos en nuestro sitio de internet, en La Audiencia Opina.